vamos a meternos de lleno en una de las filosofías más provocadoras y sí, también más influyentes sobre las mujeres, la de Arthur Schopenhauer. Y a ver, es importante aclarar desde el principio que el objetivo aquí es entender sus ideas, de dónde vienen, no necesariamente estar de acuerdo con ellas. Es un tema, digamos, complicado, pero clave para entender un pedazo de la historia del pensamiento. Y para que se den una idea del tono, empezamos con esta cita. Es directa, pesimista, vaya, captura la esencia de lo que vamos a explorar. Schopenhauer veía muchas de las cosas que valoramos, como el amor o el matrimonio, no como algo emocional o social, sino más bien como astutas trampas biológicas. Ok, ¿y cómo vamos a desmenuzar todo esto? Pues miren, esta es la rota. Primero, vamos a ver el contexto histórico, qué había antes de él. Luego, nos metemos a su vida personal, que es fundamental. Después, desglosamos su filosofía sobre las mujeres, exploramos sus ideas sobre el amor y el matrimonio, y para cerrar, las propuestas sociales tan radicales que se le ocurrieron. A ver, es súper importante entender algo. Las ideas de Schopenhauer, por más extremas que suenen, no salieron de la nada. Fueron, en cierto modo, la culminación de una larga tradición en la filosofía occidental que, pues muchas veces se olvidó de la mujer o de plano la excluyó. Y esta línea de tiempo, vaya que lo deja claro. Desde la Grecia antigua, con un Platón que sugería que nacer mujer era una especie de castigo para un alma masculina, pasando por leyendas de la Edad Media que pintaban a la mujer como la que hacía perder la cabeza al sabio, hasta la Ilustración, donde hasta un pensador como Kant andaba repitiendo viejos prejuicios. O sea, Schopenhauer estaba bebiendo de un pozo bastante profundo de misoginia filosófica. Bueno, ya que tenemos el panorama general, ahora sí, vámonos a lo personal. Porque para entender la fuerza de su filosofía es indispensable conocer los detalles de su vida, esos que formaron su manera de ver el mundo. Y aquí la cosa se pone buena, porque entra a escena una figura central, Johanna Schopenhauer, su mamá. Y no era cualquier señora de la época, para nada. Era una fuerza intelectual de la era romántica. Escribió un montón, tenía un salón literario al que iba el mismísimo Goethe, y, lo más importante, cuando su esposo murió, ella decidió vivir su libertad sin pedirle permiso a nadie. Esto, como vamos a ver, fue el epicentro del conflicto con su hijo. Y aquí está, justo en el centro, el choque de trenes. Arthur quería a su madre en casa, para él, aferrado a la herencia y lleno de resentimiento por la nueva vida que ella llevaba. Johanna, por otro lado, quería su independencia, como mujer, como autora, y la verdad, el carácter de su hijo le parecía insoportable. Esta bronca no fue un simple pleito familiar, ¿eh? Se convirtió en la base, en los cimientos emocionales de toda una metafísica. Esta cita, híjole, es devastadora. Porque aquí es donde vemos clarito cómo su trauma personal se cocina y se convierte en una supuesta verdad universal. El dolor que sintió al ver a su padre enfermo mientras su madre, según él, se divertía, lo usó para definir el amor de todas las mujeres. Su coraje personal se volvió filosofía. Ok, dejemos un poquito a la biografía y metámonos de lleno a los conceptos duros de su sistema. ¿Cómo definía Schopenhauer la naturaleza de la mujer? Y aquí es donde su pensamiento se pone, pues, explícitamente misógino. El concepto clave, el que hay que tener en la mente, es sexus sequior. Ojo, no es solo una palabra bonita en latín, es una jerarquía. Para Schopenhauer, las mujeres son, por definición, el segundo sexo, una versión inferior al masculino, que para él era el verdadero ser humano. Schopenhauer argumentaba que las mujeres eran, en esencia, pues, como niñas. Sostenía que se quedaban toda la vida como niñas grandes, atoradas en un escalón intermedio entre un niño y un hombre. Las veía como miopes, incapaces de ver más allá de lo que tenían enfrente, y apegadas a cosas triviales. Y no solo eso, afirmaba que las mujeres no tenían la capacidad para el genio o para un interés puro y objetivo en algo. En su visión, todo lo que una mujer hace, ya sea interesarse en el arte o en la política, era en realidad un teatro, una simulación, una estrategia con un solo fin: conquistar a un hombre. Entonces, a ver, el punto crucial es este. Para Schopenhauer, el defecto de fábrica del carácter femenino era la injusticia, que según él, nacía de su falta de razón. Y de esta falla central, como en cascada, se desprendían todos los demás vicios. Su arma natural no era la fuerza, sino la astucia, o sea, el engaño. Y por eso decía, son maestras de la falsedad, la infidelidad y la traición. Bueno, con esta visión de la mujer, pues ya se imaginarán lo que pensaba del amor y del matrimonio. Sus ideas son de un cinismo profundo. Para él, el romance no era una conexión real, sino una ilusión creada por la biología para que la especie siguiera existiendo.
Esta frase es lapidaria, lo resume todo. Eso que llamamos amor, por más poético que suene, para él no era más que el genio de la especie engañándonos. Es casi una visión de psicología evolutiva, pero de hace siglos, donde la voluntad de vivir nos ciega un rato para que procreemos, sin importar si eso nos hace felices o no. Y esta es su famosa analogía para el matrimonio. A ver, imaginen la escena. Es una apuesta totalmente absurda y peligrosa. Para Schopenhauer, elegir pareja por amor es un volado en el que es casi seguro que vas a perder. Es una imagen brillante para ilustrar su pesimismo. Y en su sistema, pues no había escapatoria. Era un callejón sin salida. Si alguien se casa por amor, está sirviendo a la especie, pero a costa de su propia felicidad, porque la ilusión se acaba. Y si se casa por conveniencia, está actuando contra la naturaleza, lo cual es despreciable. Los dos caminos, según él, llevan a la miseria. Pero Schopenhauer no se quedó nomás en la teoría, ¿eh? No. A partir de estas ideas, propuso una serie de cambios sociales bien concretos y radicales, pensados para reorganizar la sociedad según lo que él creía que era la naturaleza de la mujer. Y aquí están sus recetas. Agárrense. Defendía la poligamia como lo más natural del mundo. Quería abolir la figura de la dama, que le parecía una creación artificial y arrogante. Proponía limitar drásticamente el derecho de las mujeres a heredar capital. Y por supuesto se oponía a la igualdad de derechos, con el argumento de que de nada servía si no tenían un intelecto masculino. Esta frase es el remate. Resume perfectamente su visión social. No es solo una opinión. Es un llamado a restaurar lo que él veía como un orden natural, donde la mujer, el número 2, ocupa su lugar, subordinado. Pero ojo, aquí la historia da un giro inesperado, la verdad. Casi al final de su vida, después de conocer a una joven y brillante escultora llamada Elizabeth Ney, Schopenhauer admitió esto. Es un momento sorprendente, como una pequeña grieta en ese muro de concreto que era su filosofía. Sugiere que, quizás, la experiencia personal podría haberlo llevado a replantearse sus propias verdades universales. Y con esto cerramos. A ver, es muy fácil despachar a Schopenhauer como un simple producto de su época y de su trauma personal. Y sí, en gran parte lo era. Pero la pregunta queda en el aire, ¿no? ¿Hasta qué punto estas ideas, aunque ya no se digan de forma tan extrema, siguen resonando o manifestándose de maneras más sutiles en la sociedad de hoy? Es algo en lo que vale la pena pensar.